Muy bien, se trata acerca de la atmósfera y la geósfera. La clase pasada fue la geósfera y la clase reciente sobre el video que les envié sobre la atmósfera, ¿no? Entonces acá podemos observar, ya acá podemos, por ejemplo, observar todo lo relacionado a las capas de la geósfera, ¿no? Las tres capas principales, ¿no? La corteza, llamado también litosfera, ¿no? De acá el color anaranjadito es el manto. Sobre el manto están las placas tectónicas, ¿ya? Y el color anaranjadito, más de amarillo, como el yemita de huevo, es el núcleo. Por lo tanto, cada una de estas capas están, pues, ¿no? Divididas por las llamadas ondas sísmicas, que son las discontinuidades, ¿no? ¿Se acuerdan de Conrad, de Weicher, de Gutenberg, de Repetti, etcétera? Vayan ahí observando sus apuntes. Bien, por lo tanto, también acá vamos a observar, por ejemplo, ¿no? La atmósfera, ¿no? La atmósfera, acá está el planeta Tierra, la atmósfera, y también las capas de la atmósfera. Entonces pasamos, ¿no? A hablar sobre la atmósfera, un pequeño resumen para poder pasar la práctica. Muy bien, entonces dice la atmósfera. ¿Qué es la atmósfera? ¿Cómo se origina la atmósfera? En el video ya les he enviado. Entonces dice, pues la atmósfera, ¿no? Es la envoltura, ¿no? Acá podemos observar acá en esta imagen, es la envoltura gaseosa que envuelve a la Tierra, ¿no? Y además está constituido por el aire, ¿no? Dice que se originó hace miles de años atrás, cuando la Tierra habría pues experimentado una gran actividad volcánica, ¿correcto? Entonces, ¿qué es la atmósfera? Es la capa gaseosa que envuelve a la Tierra. ¿Por qué es esencial? ¿No? Porque dice que es esencial para la vida porque nos suministra oxígeno, ¿no? Cuando dice está constituida por el aire, ¿no? Las moléculas de aire. También dice que está compuesta por gases permanentes, gases variables y también por los gases contaminantes. Entonces, ¿cuáles son esos gases permanentes? Los gases permanentes tenemos, por ejemplo, el nitrógeno, que era el 78%, el oxígeno, que era aproximadamente el 20%, argón, ¿no? Y otros gases como por ejemplo neón, helio, criptón, radón, etc. Y también tenemos los gases variables. ¿Y cuáles eran esos gases variables? Los gases variables era el vapor de agua, que era la mayor cantidad, que casi el 0,4%. De ahí estaba el anhídrido carbónico, también está el ozono, el metano y así sucesivamente. Y también los gases contaminantes de la atmósfera que está en la parte inferior, ¿no? Que contaminan la atmósfera, la capa de ozono, son, por ejemplo, el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, el dióxido de nitrógeno, de azufre, el clorofluor carbonado y así sucesivamente. Entonces, ¿cuáles son los factores, ¿no? ¿Cuáles son los factores que permiten la existencia de la atmósfera? Hemos dicho que eran dos más importantes: la radiación solar y la gravedad terrestre. Entonces, ¿qué era la radiación solar? ¿Por qué es importante la radiación solar? Dice que esta es la que va a generar, ¿qué cosa? Va a dar el movimiento o el desplazamiento, ¿no? Pues si no existiese ¿no? La radiación solar, ¿no? Toda la atmósfera sería pues atraída ¿por quién? Por la gravedad o por la fuerza de la gravedad, ¿no? Eso es, por eso existe la radiación solar para el desplazamiento de las moléculas de aire. ¿Y para qué sirve la fuerza de la gravedad? Porque, ¿cuál es su función? Porque este permite la retención de los gases, evitando que se pierdan en el espacio, ¿no? Esa es
Entonces, ¿cuál sería la importancia de la atmósfera? ¿Por qué es importante la atmósfera? Dice que hace, ¿no? Que hace posible, ¿qué cosa? Que la temperatura esté intermedia, que las temperaturas se regulen, ¿no? En el espacio donde que nosotros habitamos. También dice, permite la combustión. Hace posible, ¿qué cosa? La respiración. Permite también el vuelo de aves, aviones, permite la propagación de la luz, permite la transmisión del sonido, ¿no? Y así sucesivamente. O sea, gracias a la atmósfera es posible que nosotros podemos escuchar, ¿no? Por ejemplo, cualquier tipo de sonidos. Entonces, eso sería acerca de la importancia de la atmósfera. Ahora, pasamos a ver, la atmósfera también se divide en varias capas. ¿Y cuáles son las capas? La hemos dividido en dos partes, ¿no? De acuerdo a su composición química y de acuerdo a su composición térmica. Solamente les voy a hablar acerca de la composición térmica, porque en química ¿se acuerdan? La homosfera y la heterosfera, ¿no? En la homosfera ¿se acuerdan que estaban los gases más pesados? Y en la heterosfera están los gases más livianos. Entonces voy a hablar acerca de un breve resumen nada más, porque ustedes tienen en el video acerca de la composición térmica de acuerdo, ¿no? A su temperatura. Entonces empezamos a hablar acerca de ¿qué? De la troposfera. ¿Qué era la troposfera? ¿No? Aquí dice la capa más cercana a la superficie terrestre. En ella está el oxígeno, el vapor de agua. En ella ocurren, ¿qué cosa? Los fenómenos meteorológicos. O sea, ¿qué quiere decir? Está todos los fenómenos, por ejemplo, los rayos, las lluvias, ¿no? Los truenos, los relámpagos, etc. O sea, suceden los fenómenos meteorológicos como los vientos, las nubes, los granizos, así. Entonces, ¿dónde desarrolla sus actividades el hombre? En esta capa. Aquí vive y realiza sus actividades el hombre. O sea, en esta capa se concentra pues casi el 80% de la masa gaseosa de la atmósfera, ¿correcto? Muy bien, a esta capa se le denominaba como la capa de las turbulencias o capa de los ruidos, ¿no? Capa de los cambios. En la estratosfera, ¿cuál es la característica más importante de la estratosfera? Dice que en su interior se encuentra la capa de ozono. Entonces, ¿por qué se caracteriza? Porque se encuentra la capa de ozono que absorbe, ¿qué cosa? Los rayos ultravioletas, protegiendo a quienes, a los seres vivos, ¿no? En esta parte, ¿no? En esta parte baja, ¿qué cosa? Vuelan los aviones, ¿no? Y así, se denomina también como la capa de las calmas. Acá ya no hay fenómenos meteorológicos, ¿correcto? La mesósfera es la capa intermedia, ¿no? Es la capa intermedia. En esta capa se pueden apreciar nubes cristales de hielo por falta de ozono. O sea, ¿qué quiere decir? Se aprecia la famosa llamada la zodiosfera, ¿ya? En la mesósfera vamos a encontrar la famosa zodiosfera, que da color, ¿qué cosa? El color azul a la atmósfera. Por eso el reflejo de ¿qué? El reflejo de los ríos, de los lagos, de los mares, del color azul. Aquí los fragmentos, ¿no? De los meteoritos terminan pues, de hacer, ¿no? De hacer una iniciación, ¿no? De alguna que se van registrando, por ejemplo, así un poquito de mayor, ¿no? Descenso de la temperatura. ¿Correcto? Entonces, esa es la mesósfera. ¿Por qué es importante? En esta parte vamos a encontrar, ¿qué cosa? La famosa zodiosfera. La termósfera. Termo, ¿saben qué cosa es caliente? ¿No? Entonces, es la capa más caliente. ¿Bien? ¿Por qué se caracteriza? Bien, dice que en esta capa se producen, ¿qué cosa? Se producen, pues, las auroras boreales, australes y las famosas estrellas fugaces, ¿ya? Las estrellas fugaces. O sea que se producen las auroras boreales, también empieza, pues, la ionosfera, que refleja las ondas de radio,
y las ondas de televisión, ¿no? Las ondas largas y las ondas cortas. Por eso se le denomina como, por ejemplo, como la capa de las telecomunicaciones. Por eso, ¿no? Por ello recibe, ¿qué cosa? El nombre de las capas de las telecomunicaciones o de la comunicación. Aquí se van registrando, pues, suspendidos los satélites artificiales, los cuales hacen posible la comunicación. Entonces, hay mayor temperatura. Y finalmente pasamos a la exósfera, la capa, la última. Dice que en esta capa las moléculas de aire son muy escasas y los límites con el espacio exterior muy difusos, ¿no? En esta capa están los satélites que van orbitando alrededor de la Tierra. Muy bien, entonces, en la exósfera, ¿por qué se caracteriza? Se encuentra, pues, la famosa magnetosfera o el cinturón de Van Allen. ¿Se acuerdan? Van Allen, que es una esfera magnética que nos va a proteger de los rayos cósmicos, ¿correcto? De los vientos polares. Muy bien, entonces, esto sería acerca una breve, ¿no? Pequeño resumen acerca de la atmósfera del video pasado. Entonces, vamos a pasar ahora a la práctica que ustedes van a desarrollar. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, empezamos a trabajar con la práctica. Muy bien, la primera pregunta. ¿Ya? La primera pregunta, el mayor acceso de la temperatura de la atmósfera se da en la capa más caliente. Voluntario. Yo, González. González. Richard. Termósfera. Correcto, muy bien. Termósfera. Correcto, ya en la mano, termósfera. Número 2. Elemento de mayor presencia en la atmósfera. La letra B, Richard. Nitrógeno, correcto, porque tiene casi el 86%, 85%, correcto, no, 78%, ¿no? Muy bien, ya estoy elevando más. Número 3. En las zonas superiores de la atmósfera predominan los gases más livianos. ¿Cuáles eran los gases más livianos? Que no se puede retener por la gravedad. Vapor de agua, no, pues está en la parte inferior. Hidrógeno y La helio. C. Hidrógeno y helio. Muy bien, hidrógeno, helio, correcto, muy bien, ¿ya? Hidrógeno y el helio son los gases más livianos que abundan en el universo, o sea, en el espacio, correcto. Muy bien. Pasamos a número 4. Se dice de la atmósfera. La B. Correcto, muy bien. Es la capa gaseosa que cubre la superficie terrestre. Correcto. Número 5. Con el calentamiento global, el gas variable que ha aumentado su presencia en la atmósfera es... Muy bien, CO2, ¿no? ¿Qué significa CO2? Dióxido de carbono. Correcto, dióxido de carbono. Muy bien. El famoso CFC es clorofluorcarbonado, que es uno de los gases más contaminantes para la capa de ozono. Número 6. Movilidad. Gracias a la movilidad, muy bien, el desplazamiento de los gases. Muy bien, correcto. 7. Clasificar troposfera, estratosfera, mesósfera, termósfera, obedece a La B, composición química.
Química es cuando los hemos dividido de acuerdo a La la A. homosfera y heterósfera. La A, variación de la temperatura, porque van variando de acuerdo a las capas, ¿no? La troposfera, porque no es tan caliente, está regulado, ¿no? Y así va subiendo hasta un momento que es más caliente, frío y así sucesivamente. Variación de la temperatura. Correcto. 8. Bien. ¿La B? La B. La B. B. Correcto, oxígeno, ¿no? Si viajamos a cualquier parte, ¿no? De la región andina, ¿qué nos falta cuando nos da el mareos, ¿no? Vómitos, dolor de barriga, etcétera? Por falta de oxígeno, correcto. 9. La D. No corresponde a la troposfera. La D. ¿La A? En ella se da la vida terrestre, por supuesto que en esa capa el hombre desarrolla sus actividades. La B B. es una esfera de cambios, por La supuesto. D, Miss, la D. La D. La La D, D. la zona de las perturbaciones atmosféricas, porque escuchamos los ruidos, porque si La no... C. Correcto, porque la ozonosfera, ¿dónde está? En la estratosfera, ¿correcto? Bien, entonces la respuesta del número 9 es la C. 10. El límite superior de la troposfera es la estratopausa, mesopausa, La D. tropopausa, corriente solar. ¿La C? La C, tropopausa. Muy bien, termina la tropopausa, empieza la estratosfera. Correcto. 11. La D, Miss. La D. ¿Segurísima? Correcto, muy bien. La más destacable, ¿no? En la estratosfera es la presencia de ozono. Correcto. 12. La C, Miss. La C, correcto, La C. evita el total ingreso a la Tierra de los rayos ultravioletas, ¿no? O sea, los rayos malignos que vienen, pues, y protege, esa es su función de la capa de ozono. 13. La A. Más allá de la atmósfera se encuentra ¿se acuerdan el famoso cinturón de Van Halen? La C. ¿Serenidad cósmica? No. De los electrones y los protones. Era como una mariposita que nos protege de los La D. vientos polares. La B. La B. B, la magnetosfera, ¿correcto? Porque más allá que está la capa de la exósfera y dentro de la exósfera está la famosa magnetosfera. Muy bien, ahora sí, pasamos 14. La B. ¿La C? A ver, Aileen recién está ingresando. Factor que permite la existencia de la atmósfera terrestre. ¿Cuál me dijeron? La B. La actividad humana, no, pues. Habían dos factores importantes. La C. El campo magnético, habían dos La D. factores importantes, ¿se acuerdan? La Dos D. importantes, correcto, la gravedad, o sea, la fuerza de la gravedad. Esos son habían dos factores, la energía solar y la gravedad terrestre, muy bien. Respuesta a la gravedad. 15. La mayor proporción del elemento que contiene el aire puro en el ambiente es el B. D. dióxido de carbono, no, pues hija. Entonces La B. La B. C. Oxígeno. Gracias a La C. La letra C, correcto. La mayor proporción del elemento que contiene el aire puro en el ambiente es el nitrógeno, porque tiene el mayor porcentaje. 16. El efecto invernadero, el calentamiento global,
Todas La D. las contaminaciones. ¿Dónde ocurre? La, ¿Dónde desarrolla sus La C. actividades el hombre? La D. La D. No, ¿dónde vivimos nosotros? ¿En qué capa? La A, Miss. Correcto, la letra A en la Troposfera. troposfera, ¿no? Aquí ocurren todas las contaminaciones y que se va ¿a dónde? Hacia el exterior. 17. Es la zona atmosférica donde ocurren todos los procesos relacionados con el tiempo y el clima. Tiempo y el clima. La humedad, La C. la presión atmosférica, ¿no? La nubosidad, el viento. Mesósfera, Miss. La B. La B, mesósfera, no. La La C. C. Clima. La, La respuesta es la letra D. la D, Dana. A ver, Dana, por ahí. La A, Miss. Está cerca, está cerca. cerca. La A. La D, Semi. La letra C, troposfera. Troposfera, ¿ya? La troposfera. ¿Se dan cuenta? Es la zona atmosférica donde ocurren los fenómenos meteorológicos, el tiempo y el clima. Nosotros podemos observar las nubes, las lluvias, etc. Troposfera. 18. la B, La B, la B. La B. Mesósfera. Termósfera, muy bien, correcto. En la zona de satélites artificiales y la atmósfera, la famosa termósfera que viene de las telecomunicaciones. Muy bien. 19. Es transparente, impalpable, se ubica en torno a la geósfera y a la hidrosfera por la fuerza de la gravedad. la B, Miss. La B, la corteza terrestre, no. Impalpable, transparente, La D, es una capa gaseosa. La D. La C, La C, Miss. Correcto, la atmósfera, muy bien, ¿ya? La atmósfera. Porque si estamos hablando de la atmósfera, astenosfera está en la geósfera, corteza geósfera, barísfera geósfera. Entonces, la única respuesta es la atmósfera. Muy bien. Pasamos al número 20. Ahora sí, ya no es atmósfera, ahora es geósfera. Creo que las preguntas de práctica de lo que estábamos haciendo en la clase es uno de ellos. Las corrientes convectivas causantes del desplazamiento de las placas tectónicas se desarrollan a nivel de ¿dónde se encontraban las placas tectónicas? manto interno, Es el manto, pero no es interno. Ya la manto respuesta. externo, dióxido externo. En el manto externo. El manto externo era llamado también astenosfera. ¿Se acuerdan ya? Astenosfera. Correcto. Ahí están las famosas corrientes convectivas. 21. Es la capa más superficial y de menor espesor y se encuentra en estado sólido. La B, La B, cial. ¿Ya? Correcto. 21, cial. Cial era denominado también como la corteza continental. ¿Se acuerdan? ¿No? O llamado también como la capa granítica. 22. la B, P, las ondas sísmicas, ¿no? Muy bien, indirectos son las ondas sísmicas, que no lo podemos tocar, ver, pero lo podemos sentir. 23. la D, La D, correcto, la astenosfera, ¿no?
Bien, dice el manto líquido donde se ubican las corrientes convectivas de magma recibe el nombre de astenosfera. Hemos dicho que la astenosfera es llamado también manto externo o manto superior. 24. La A. Corrientes marinas. Sí. Cambia, hija. La E. No, la C. Las ondas sísmicas, a ver, lean bien, dice, los movimientos constantes de las placas La D. Convectivas. La D. Corrientes convectivas. Correcto, muy bien, corrientes convectivas, ¿no? Gracias a este desplazamiento de estas corrientes se mueven las placas. ¿Gracias a qué? A la magma, pues. 25. La D. Capa de la geósfera compuesta por níquel y hierro. La B, correcto, barísfera, no hay otro, ¿no? Barísfera, muy bien. La astenosfera es el manto, pirósfera también es el manto, y la magnetosfera no lo está, y entonces es la barísfera. Correcto, muy bien. 26. Parte de la geósfera de menor espesor. La capa más delgadita. ¿Manto? Capa más delgadita. La A. La corteza terrestre o llamado también, ¿no? Litosfera. 27. La C. Parte de la Tierra de mayor masa. La letra C, geósfera, correcto. 28. ¿Qué elemento químico abunda en el núcleo? O2. ¿Se acuerdan del NIFE? El núcleo es Hierro. el NIFE. Ah. Hierro, correcto, muy bien. No hay alternativa, ¿no? Ya, A, B, C sería, ¿no? Muy bien. 29. Es la capa más superficial de la geósfera. Litosfera. Litosfera, correcto. Esa sería la A, ¿no? Litosfera, muy bien. 30. Discontinuidad que separa a la astenosfera de la pirósfera, la subcapa. La B. La B, repetir. Correcto, Richard, muy bien. El granito, el basalto, la obsidiana son piedritas, ¿no? Son rocas que pertenecen a las rocas ígneas, sedimentarias, metamórficas. Ah. Letra Ígneas. A, correcto, las rocas ígneas, muy bien. 3-2. Discontinuidad que separa el manto del núcleo. Conrad. La C. La Ya sé, Gutenberg, correcto. La Gutenberg, ¿ya? Gutenberg. Muy bien, es la letra C. 3-3. La B. La B, metamórficas. Correcto, Richard. Muy bien, 3-4. La C. Las discontinuidades en el interior de la geósfera se han establecido mediante las ondas sísmicas. Correcto, muy bien. Apellido, hija, no me fijé tu nombre. Rivas. Muy bien, señorita Yadira, correcto. 3-5. La C. La C. La C. La C. Muy bien, Dana, Richard, etcétera. Muy bien, la capa externa de la geósfera se denomina corteza, ¿correcto? Así es, correcto, muy bien, corteza. 3-6. La D. La D es la capa intermedia de la geósfera. La endosfera, no, la capa intermedia. La A, Miss. La Correcto, la A, el manto intermedio, ¿se acuerdan? Capa medio. Primero está la corteza, en el medio está el manto y en el último está el núcleo.
Muy bien. 3.7. Cial. La corteza oceánica es conocida también como cial-cima. Cial. Cial. Cima. Cima. Correcto, es La cima. B. Porque cial es la corteza continental, ¿ya? Es la parte sólida. Mientras que cima es la parte líquida, oceánica, ¿se acuerda? También llamada basáltica. Es cima, la letra B. 3.8. La D, Miss. La La D. C. La 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 A, D. Miss. La D. La B. La C. La DB. B. Gané. La D, Miss. La D. Cial y cima son La subcapas Miss. de la corteza. ¿Y la corteza cómo era llamada? La litosfera, La Miss. D. Correcto, la litosfera. ¿Se dan cuenta? A la El cial y cima son subcapas de la litosfera o llamado también corteza terrestre. 3.9. Gané. Representa una característica de la corteza terrestre. La B. La letra B, correcto, es la capa de menor masa. 4.40. 40. Las zonas del interior de La la C. Tierra. La C, muy bien, correcto. Discontinuidad, correcto, muy bien. Y la última parte. Es el factor que dinamiza las moléculas de aire de la atmósfera. Gravedad terrestre. Por ahí, es uno de los factores. La No, por gravedad lunar no. La D. La D. La C, energía solar. ¿Ya? Energía solar. 4.2. Que tenía 0,4%. La A. Vapor de agua, correcto, muy bien. 4.3. Capa de la atmósfera donde se encuentra la magnetosfera. La Magnetosfera. La C. C. B. La letra B, exósfera. Exósfera, ¿ya? 4.4. ¿Dónde se encuentra la capa? Troposfera. ¿En la? Troposfera. La capa de ozono, Sandro, ¿dónde se queda? Termósfera. La La- capa de ozono. Gané. En la estratosfera, correcto. ¿Ya? 4.5. Mantienen a los gases próximos a la Efecto superficie invernadero. terrestre. ¿La? La C. Efecto invernadero no. La Correcto, gravedad terrestre. ¿Ya? Gravedad terrestre. Y por último, 4.6. La. La 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 letra A, correcto. La capa de ozono se destruye por artefactos, aerosoles, o sea, todos los elementos químicos. Y uno de los elementos químicos, o sea, uno de los elementos más dañinos para la capa de ozono era el famoso llamado clorofluorcarbonato, que es, ¿no? SFC, ¿ya? Entonces, hasta aquí ha sido nuestra práctica, queridos estudiantes. La próxima clase no tenemos clase en vivo, clase grabada. Les voy a enviar la práctica, ¿ya? De la atmósfera y de la geósfera. Parecido, solamente 20 preguntitas, nada más, ¿correcto? ¿Alguna pregunta? Richard, creo que
Batió récord, ¿no? Muy bien, buen estudiante. Yadira, la mayoría. Ya tengo anotado acá, queridos estudiantes. Muy bien, entonces hasta aquí ha sido nuestra práctica. Antes que se corte, muy buenos días, cuídense, bendiciones, ¿ya? Bye, chicos, cuídense. Chao, Sergio. Chao, mi. Bye. Muy bien, buenos días, que tengan un bonito día.